Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, todas y todes. Bienvenidos al webinario número 17 de la Asociación Argentina de Salud Pública, 17 de este año. Eh, Nosotros ya el año pasado, después del congreso que tuvimos, que la verdad que fue un espacio de encuentro y de festejo y de reflexión y de debate, tomamos la decisión de hacer estos espacios en los cuales discutir algunos de los temas que preocupan y que ocupan, también como una manera de encontrarnos, de sentirnos menos solos y menos solas. Y este año retomamos también estas actividades, en principio movidos fundamentalmente por algunas medidas que nos preocupaban, como el DNU y la ley Ómnibus, y después abordando algunas temáticas que nos parecían de interés y que muchas de las personas que, socias de la Asociación Argentina de Salud Pública también nos fueron pidiendo. Les presento brevemente, la Asociación Argentina de Salud Pública es una asociación científica como cualquier otra de las sociedades que hay en el campo de la salud, con una característica particular, que la salud pública tiene estas cuestiones específicas que le dan una impronta propia, que es la de no se puede pensar a la salud si no es una construcción colectiva, si no es involucrándonos no solamente desde la dimensión científica, sino también desde la dimensión política, no necesariamente partidaria, pero sí política, entendiendo que la salud es el fruto de cómo una sociedad vive, trabaja, produce y muere, y entonces en ese sentido es cómo se distribuye el poder y por lo tanto es política, y lo que ahí sucede es política. Entonces la Asociación Argentina, como les contaba, es una asociación que data del siglo pasado, de la década del 70, que fue fundada por grandes y prestigiosos personas sanitaristas en ese momento. Como muchas otras cosas, durante la dictadura cesó sus actividades y a impulsos de la Organización Panamericana de la Salud retomó. En el 2015 retoma, como les decía, a impulsos de la Organización Panamericana de la Salud, y durante los primeros años tuvo como una energía puesta en conformarse, tanto legal como institucionalmente. 2019 aproximadamente, un grupo de personas, entre las cuales también se encuentra Enrique y algunas de las personas que están acá, decidimos como darle otra impronta, y entonces un grupo de nosotros nos presentamos como comisión directiva con tres prioridades: recuperar la pasión por la salud pública y la salud pública como una militancia, fortalecer las redes de construcción, romper la hegemonía médica y incrementar la federalidad y construir un espacio donde muchas voces tuvieran su lugar. Y con eso también entonces se constituyeron hasta ahora 18 consejos de personas como Enrique, que tienen un fuerte compromiso con la salud pública y dentro de la salud pública con algunas temáticas en particular, donde están empujando, impulsando y promoviendo acciones en esas líneas y en esas temáticas. Este webinario es un ejemplo de esto. Este webinario con un tema, bueno, trascendental, a nadie que está acá se les escapa. Está impulsado por el Consejo de Nutrición Pública, que es uno de estos 18 consejos. Por eso les invitamos a que se sumen a la asociación, que se sumen a estos espacios, que promuevan estos espacios de construcción de redes que hoy más que nunca son necesarios. Entonces, en primer lugar, Enrique, y en tu nombre a todo el Consejo, muchísimas gracias por haber pensado este webinario. La verdad que es sumamente necesario y va a ser muy rico, y además con las personas que has invitado, sin ninguna duda va a ser de sumo interés. Así que le quiero agradecer a las personas presentes acá y a los disertantes, que además tienen una larga trayectoria de construcción de conocimiento y de compromiso con la salud de la población. Así que muchísimas gracias a los tres disertantes, muchísimas gracias Enrique por haber organizado este espacio. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo quiero comentarles que
este webinario empezamos a discutir y armar a principios de mayo, más o menos, finales de abril, principios de mayo, y sin imaginar lo que iba a significar a posteriori en la crisis en términos de seguridad alimentaria en Argentina. El seminario lo definimos como la seguridad alimentaria, hambre y malnutrición en América Latina y Argentina, aunque en realidad el enfoque que le vamos a dar es eminentemente orientado a la Argentina. Quizás en lo conceptual se pueda hablar en términos de América Latina, pero la crisis actual en la Argentina es inédita en el continente, inédita incluso para nuestro país. Nunca en lo que llevamos de democracia vivimos una situación semejante, donde incluso a estimaciones realizadas por UNICEF con diversas fuentes oficiales, el 70% de los niños tienen algún derecho vulnerado. No solamente lo que hace la alimentación como derecho, sino algunos otros derechos importantes como puede ser vivienda, agua potable, cloaca, etcétera, educación. Entonces, en realidad, que el 30%, una tercera parte solamente sea la que tiene satisfechos sus derechos, la verdad es una verdadera crisis que se suma a otras crisis, ¿no? Que son las crisis del cambio climático, la salud ambiental, la inequidad social. Pero nos vamos a abocar fundamentalmente o exclusivamente al tema de seguridad alimentaria. Para eso, invitamos a tres profesionales que están en la temática de una manera u otra, de distintas vertientes, que las voy presentando. Sol Prieto, que ella es una socióloga que es doctorada en Ciencias Sociales por la UBA, que actualmente es investigadora del CEIL, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, y docente de la UBA y de la Universidad de San Andrés, aunque también fue muy conocida en el ámbito público porque en el gobierno anterior fue directora nacional de Economía, Igualdad y Género de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Ella nos va a hablar sobre qué tiene que ver el género con la macroeconomía, cuidados, trabajo e ingreso en contextos de ajuste estructural. Luego, tendrá 20 minutos para ello, luego hablará Alejandra Beccaria, que ella es oficial de monitoreo y evaluación de la Oficina Argentina de UNICEF, o la Oficina Local de UNICEF, que abordará el tema de pobreza multidimensional de niñas, niños y adolescentes en Argentina, y también con 20 minutos, y podrán un poco más, un poco menos. Y finalmente, Paco Olveira, que es el cura por las y los pobres, perdón, el grupo en el cual está él, perdón, Paco, es grupo de curas en opción por las y los pobres. Yo lo conocí cuando estaba en Isla Maciel, en Avellaneda, y Perdón, actualmente, Enrique, si pudieras levantar un poquito más el tono de voz, que hay algunas personas que les está costando escucharte. capaz que tengo seteado el micrófono bajo. A No, ver no, cómo. por ahí acercate un cachito más o levanta un poquito más la voz. eh, bueno, levantaré más la voz. Total, lo que voy a hablar es poco. Van a hablar más los invitados. Y decía entonces que Paco lo conocí cuando estaba en Maciel y actualmente está en Merlo. Está a cargo de la capilla Beato Angelelli y compañeros mártires en el asentamiento de Aperón en Libertad Merlo. Eh, También, además de que es una figura pública, pero particularmente fue muy llamativo su compromiso expresado con su huelga de hambre con la Corte Suprema. Bueno, él se referiría a las y los pobres tienen rostro, nombre y apellido, como para que no sean solamente cifras, sino que tengan expresividad humana.
Quiero enfatizar como introducción también que el derecho a la alimentación, que es lo que garantiza que no haya inseguridad alimentaria, es una responsabilidad que lo garantiza el Estado en los tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo, y en los tres niveles administrativos: nación, provincia y municipio. Obviamente que la responsabilidad mayor está en términos o prioritaria, está en manos del Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo el Ministerio de Capital Humano, que es el que tiene los principales programas para dar respuesta de protección social a esta situación. Lo que tiene el momento actual es particularmente en que, si bien la inseguridad estaba presente desde antes de diciembre, lo que ha ocurrido ahora, no solamente que ha habido un aumento drástico, que ya lo van a señalar mis compañeros, sino que el Estado se ha retirado, con lo cual la crisis en términos de hambre es muy importante. Se me ocurre que este webinario, que no estaba pensado en función de esa situación, va a contribuir a que pueda servir de conciencia social para la población, porque lo estamos grabando, y que ayude a destrabar esta situación. El problema del hambre no es un problema solamente del presente de las niñeces, sino que tiene consecuencias a mediano y a largo plazo, e incluso de impacto transgeneracional. Por eso nos preocupa tanto esta temática. Bueno, les voy a dar ahora el espacio a Sol Prieto para que haga su primera presentación. Creo que tenés que habilitarla para que ella, si tiene Está presentación, habilitada, está pueda habilitada Sí, para... sí. Al Perfecto, menos bueno. tengo libre la opción de compartir, así que, Bueno, a ver, si tienes algo para compartir, lo podrás compartir. bárbaro. Muchísimas gracias, la verdad para mí es un honor y porque los conozco también tanto a Paco como a Alejandra, con quien además tuvimos el gusto de trabajar en el índice crianza el año pasado. Y la verdad que es un honor también conocerte, Enrique, Ale, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y entonces sí, ahora voy a compartir una presentación breve, voy a tratar de ir sacando. Pasa que no me deja ver, a ver, esperen. Mientras tanto, les pido a todos los que no hablen que apaguen sus micrófonos. Si es esto, comparta su pantalla. A ver, ahí. Esperen, un segundo que no sé por qué no. Ahí está, Zoom. Listo. Ahí se supone que me debería dejar. Basta. Bueno, a ver si ahí puedo. Ahí está. Bien, compartir. Ahí ven, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto, entonces voy a poner en modo presentación. Ahí está. Bien. Bueno, mi idea es, conociendo, porque además tuve la oportunidad de leer, digamos, los resultados de lo que fue la encuesta rápida de UNICEF. Ah, esperen que voy a cerrar el WhatsApp web porque hace un ruido tremendo. Ahí está. Listo. Ahí estoy. Esperen que vuelvo a la pantalla. Aquí estoy. Bien. Ahí ven, ¿no? No, pero me parece que dejaste Ah, dejé de... de compartir. Esperen, ahí voy de nuevo. Disculpen. Bueno, ahora sí. Ver presentación. Bueno, entonces mi idea era un poco complementar, en general, bueno, como ustedes sabrán y también va a aparecer en los datos, muchas de las desigualdades y de los problemas y de los dramas, se puede decir, que vemos en este momento tan particular, donde las políticas de ajuste estructural son tan fuertes, se profundizan en los hogares con jefatura femenina, se profundizan para las mujeres y se profundizan sobre todo para los hogares monomarentales, que son los hogares que están a cargo de una mujer. Entonces mi idea era un poco para complementar el trabajo de UNICEF, que bueno, que estoy segura de que si van a presentar los resultados de la encuesta, bueno, van a ser muy, muy nutritivos, digamos, en términos de datos acerca de los hogares con niños, niñas, adolescentes y la situación de niños, niñas, adolescentes. Entonces me interesaba complementar mostrando qué impacto tiene
qué impacto están teniendo estas políticas sobre las mujeres, partiendo de la base de que entonces, de que la política macroeconómica, y por eso un poco a eso apuntaba el título de esta presentación, tiene efectos de género, o sea, las recesiones, la inflación, la estanflación, no tienen los mismos efectos sobre las mujeres que sobre los varones, y eso se debe a que hay una condición de desigualdad estructural que excede, que viene desde antes del gobierno de Milei, que excede a la Argentina, excede a nuestra región, o sea, hasta el país más igualitario del mundo, que es, bueno, según los rankings, creo que es Suecia, el último que salió, que es el que tiene la brecha salarial más chiquita, tiene brecha salarial, digamos, aún en los países más desarrollados, más igualitarios, la desigualdad de género organiza la vida de toda la sociedad, de todos los hogares. ¿Por qué? Porque las mujeres se encargan de la gran mayoría, en Argentina el 70,2%, de la gran mayoría del trabajo no remunerado, que es todo el trabajo que hacemos para que los hogares, para que nosotros mismos, nosotras mismas, poder básicamente subsistir, ¿no? O sea, para que exista tal cosa como un mercado de trabajo, con bancos, con bonos, con empresas, con comercios, industrias, etcétera, necesitamos, y esto ustedes lo saben mejor que nadie, gente que llegue viva a la mayoría de edad, ¿no? Bueno, para que la gente llegue viva a la mayoría de edad, lo que se necesitan son muchísimas horas de trabajo. Más concretamente en Argentina, las mujeres destinan más de 6 horas y media por día a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Los varones destinan aproximadamente la mitad. Y acá en este gráfico podemos ver cómo impactan los hijos, ¿sí? O sea, o mejor dicho, la presencia de niños sobre estas tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, y cómo impactan especialmente sobre las mujeres, ¿sí? Porque decíamos, el promedio es 6 horas y media por día. Bueno, pero ¿cómo se distribuyen? Bueno, miren, en las casas donde no hay niños menores, niños quiere decir menores de 13, ¿no? Para el INDEC, donde después UNICEF puede profundizar, problematizar esto, pero niños sería hasta 13. Bueno, donde no hay niños, las mujeres destinan 4 horas y 20. Cuando hay un niño presente, destinan casi 8 horas por día. Y cuando hay dos en el hogar, fíjense que en promedio, esto según la encuesta de uso del tiempo del INDEC, destinan más de 10 horas diarias, ¿sí? En los varones, si bien se incrementa levemente de 2 horas 23 a 3 horas 45, fíjense que el impacto claramente es mucho menor, ¿no? Y esto lo que tiene es también un impacto sobre el mercado de trabajo, o sea, cómo las mujeres destinan 6 horas y media por día a cuidar, lavar, planchar, cocinar, etcétera, etcétera, hacer compras, buscar precios, etcétera. Bueno, ¿cómo ocurre todo eso? No ingresan al mercado de trabajo en las mismas condiciones que sus pares varones. Acá, por ejemplo, si vemos, estas son las tasas de actividad, de empleo, desocupación y de informalidad al cuarto trimestre del año pasado, ¿no? No, son indicadores así, digamos, como sencillitos, digamos, pero ya ustedes pueden ver cómo a simple vista hay casi 20 puntos de diferencia en actividad, en empleo. La desocupación, justo igual en estos últimos trimestres, fue cuando la brecha más se acortó. Esto lamentablemente cambió levemente, digamos, en el primer trimestre de este año, que la desocupación de las mujeres aumentó. Pero, y además tenemos mayores niveles de informalidad laboral en el caso de las mujeres. Y esto en parte se explica por los sectores en los que las mujeres se insertan laboralmente. ¿Por qué? Porque esto de cuidar, y especialmente en los hogares que están a cargo de una sola mujer, que son 1.600.000 en nuestro país, esto es 1 de cada 4 hogares con niños, niñas y adolescentes, viven más de 3 millones de pibes en estos hogares, y en 2 de cada 3 no perciben la cuota, pero más allá de esto de los hogares monomarentales, ¿dónde se insertan las mujeres en el mercado de trabajo? Bueno, se insertan mayoritariamente en el comercio, que tiene un alto nivel de informalidad laboral, trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Que están en un 75% informalizadas, sin aportes previsionales, sin registro, sin obra social, etc. Bueno, el 14,2% se dedica a la docencia, que fue afectada también por esta crisis de otra manera. Y luego tenemos, bueno, 11,4% que se dedican a trabajar en bancos y eso. Ahí es donde están más igual
más o menos 50 y 50 la composición del sector. Y acá en servicios sociales y de salud son el 10,4% y además, y esto lo podemos ver acá en cómo se distribuyen, en servicios sociales y de salud, van a ver que 7 de cada 10 personas que trabajan en este sector son mujeres, ¿sí? Algo parecido ocurre con la enseñanza, ¿sí? Casi el 75% son mujeres, las trabajadoras de casa particular, que son quienes tienen el salario más bajo, digamos, de todo el mercado de trabajo, son mujeres en un 97%, y van a ver que, nada, a medida que nos movemos hacia sectores o bien mejor pagos, como la industria, como las actividades primarias, como el transporte, o bien más dinámicos, ¿sí? Para bien o para mal, como la construcción, van a ver que, bueno, empieza a reducirse la cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, producto de esta inserción desigual, nos encontramos con distintos tipos de brecha. Aquel objetivo, lo que a mí me interesaba mostrar con estos distintos tipos de brecha, está el ingreso total individual, el de la ocupación principal, que son solo los ingresos laborales, sin contar pensiones, transferencias, etcétera. El ingreso de los y las profesionales, la brecha de ingresos entre los y las informales. Mi idea era mostrar que en todos los casos, contrario, digamos, a lo que se está planteando muy fuertemente del gobierno, bueno, el presidente lo planteó muchas veces durante la campaña, existen brechas de ingresos, lo midas como lo midas, digamos, o sea, mirás entre profesionales, hay brecha de ingresos, mirás entre informales, hay brecha de ingresos y además son más amplias, mirás el ingreso de laboral, hay brecha de ingresos, o sea, y siempre son positivas a favor de los varones y están arriba del 25%, ¿sí? Entonces, sobre esta situación de desigualdad, digamos que sería como una suerte de línea de base, ¿cuáles son algunos de los efectos concretos que tuvo esta política, ¿no? Para hablar de esto, más que nada, lo que me interesaba era mostrar los datos de la encuesta permanente de hogares para el primer trimestre, junto con algunos datos de actividad, algunos datos fiscales, de gasto, de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los ingresos y la política fiscal, un primer efecto con el que nos encontramos es que hay más desigualdad, ¿sí? O sea, si ustedes miran del tercero, obviamente hubo un momento donde la desigualdad fue mayor, que fue el segundo trimestre de 2021, donde estábamos justamente saliendo de la pandemia, se venía recomponiendo el mercado de trabajo de los varones y no así el de las mujeres, justamente porque las escuelas, los jardines, etcétera, permanecían cerrados, entonces eso generó mucha disparidad en el mercado de trabajo, no solo en Argentina, sino también en todos lados. Pero fíjense que el serruchito que venimos, la recta que venimos teniendo desde el tercer trimestre del 2023, no sé si ven la flechita, esperen, hasta el primer trimestre del 2024, ¿sí? Ven que en cuanto a la recta es similar a la de la pandemia, ¿no? Hay que ver qué pasa, digamos, obviamente en el trimestre que viene, pero lo que se puede ver es que hay un incremento de la desigualdad medida como el ingreso de la ocupación principal, pero si ven también qué ocurre con la brecha de ingreso total individual, van a ver que también está subiendo, ¿no? No tanto, o sea, no tan abruptamente, pero está subiendo también. Y como producto de esto, nos encontramos con una composición de cómo se distribuye el ingreso. Ustedes saben, en el decil 1 es el decil de menores ingresos, es el 10% más pobre de la sociedad. El decil 10 es el 10% más rico de la sociedad. Si vemos cómo se compone, van a ver que en el primer decil de ingresos, ¿sí? Más de 3 de cada 5 son mujeres, ¿sí? Y en el decil de mayores ingresos, la relación es la inversa, ¿no? Tenemos más o menos tenemos 36% de mujeres contra un 63% de varones, ¿sí? Entonces, primero ya vemos un cambio en la distribución del ingreso. Esto de que el ingreso se concentra, y hace poco también salieron datos acerca de cómo las empresas de alimentos tuvieron ganancias, incluso teniendo menos venta, tuvieron ganancias extraordinarias, digamos, luego de la devaluación de diciembre. Bueno, me parece importante pensar eso, ¿no? O sea, esas empresas tienen titulares, gerentes, etcétera, varones. Bueno, en el primer decil de ingresos hay un montón de mujeres que no pueden comprar, como va a aparecer también en la encuesta de UNICEF, más del 60% tiene que comprar menos lácteos para que le cierren las cuentas, ¿no? Entonces, algunos de los efectos concretos tienen que ver con, entonces, la devaluación abrupta que se hizo en diciembre,
que provocó, digamos, un salto de inflación en ese momento del 25% y que si la medimos desde noviembre vamos a ver que tenemos una inflación del 88, casi del 88% acumulada, con una caída del salario real muy fuerte, en torno al 20%, pero que además, si medimos respecto a bebidas y alimentos, es mayor. ¿Esto por qué? Ustedes me van a decir, ¿por qué decís que esto tiene un impacto superior en las mujeres? Bueno, porque como las mujeres, por todo eso que vemos, porque tienen menores ingresos, llegan más justas, entonces sus ingresos casi que íntegramente se gastan, ¿sí? O sea, hay muy poco de inversión, de ahorro en los ingresos de las mujeres porque son menores, ¿no? Y obviamente, bueno, nada, cuanto más pobres, más se gasta, y cuanto más pobres, más se gasta en alimentos y bebidas, en, digamos, o en costos básicos de la canasta básica total. Entonces, ya por este motivo, ¿sí? La inflación erosiona más o erosiona con más fuerza los ingresos de las mujeres. Esto además estuvo potenciado por el fin de una política que fue bastante distributiva, sobre todo en el tercer trimestre, que redujo, incluso llegó a reducir muy significativamente, a mí me sorprendió y lo había tenido que chequear, la brecha entre trabajadores y trabajadoras informales, o sea que por primera vez, fue la única vez en el tercer trimestre, digamos, se devolvió tanta plata en términos de reintegros del IVA, etcétera, que la brecha entre informales quedó por debajo de la brecha total de ingresos, ¿no? Está bien, fue una rareza, digamos, fue un momento de mucha distribución, pero, digamos, esto también muestra cómo esta política tuvo un impacto importante. Sacarla implicó un encarecimiento bueno, de todos los bienes de la canasta básica alimentaria, y además porque era una política, digamos, los reintegros a los sectores vulnerados. Si contábamos quiénes eran esos sectores vulnerados, jubilados que cobran la mínima, 70% mujeres, titulares de AUH, 96% mujeres, titulares de alimentar, mismo porcentaje, es decir, eran en un 70% estos sectores llamados vulnerados eran sectoras vulneradas, podemos decir, estaban compuestos mayoritariamente por mujeres. Esperen que vuelvo. Bueno, además hubo un ajuste del gasto, un ajuste del gasto público en el primer semestre de casi el 32%, ¿sí? Y de esta reducción, en un 70% se explica por pensiones y transferencias, ¿sí? O sea, pensiones, jubilaciones, transferencias. Esto, digamos, sobre todo el sistema de transferencias, son mujeres, ¿sí? Quienes perciben la UH, si bien los destinatarios, digamos, son los niños, quienes la perciben, quienes la cobran, las titulares de las cuentas, son mujeres y son quienes las administran también y son quienes en última instancia, bueno, compran los alimentos. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, todo el ajuste que hubo en programas que eran claves también para el acceso a derechos por parte de las mujeres y los niños, ¿no? Reducción, por ejemplo, en un 100% de los jardines y de la infraestructura en jardines y en espacio de primera infancia. Lo midas por donde lo midas, o sea, los jardines que hacía educación no se hacen más, los jardines que hacía el Ministerio de Obra Pública no se hacen, los espacios de primera infancia no se hacen más. Bueno, todos los programas, bueno, no hace falta, no me voy a meter con lo de los comedores porque lo vemos en la tele, digamos, todo el día o bastante seguido. Bueno, el programa Acompañar, no hay más altas en el programa Acompañar, que era la única política de acompañamiento, digamos, económico para las mujeres víctimas de violencia. El Registradas, que era para trabajadoras de casa particular, para aumentar el incremento de la registración, tampoco existe más. Y además, un cuarto punto que me parece interesante, que es que todas las transferencias de capital a provincia, de capital, quiero decir, o sea, de obras, etcétera, se bajaron en un 96,5%. Esto quiere decir que virtualmente, digamos, lo mismo que pasa con los jardines, o sea, no hay más gastos, no hay más transferencias a las provincias. Esto lo que hace es incrementar la desigualdad, entonces, no solo de género, sino también potenciar las desigualdades territoriales, ¿sí? O sea, mujeres contra varones, pero además mujeres de Jujuy versus mujeres de Santa Fe, por ejemplo. Y además tenemos otro efecto, voy apurando, que tiene que ver con los sectores, ¿no? Es decir, no solamente, porque acá veníamos viendo, bueno, cómo la política fiscal y de ingresos afecta particularmente a las mujeres, pero la recesión también afecta de una manera particular a las mujeres. Si medimos por actividad, ¿se acuerdan que decíamos? Bueno, el principal empleador, el principal sector, digamos, de las mujeres, comercio. Bueno, estos son datos de mayo, tiene una caída del 13,1%
interanual, ¿sí? Esto medido con la EMAE, el indicador de actividad del INDEC, ¿sí? Hoteles y restaurantes, que también, si bien no aparecía, digamos, en las 10 que más, es una rama que está bastante más feminizada, digamos, que las demás ramas. Fíjense que cayó casi un 9% interanual. Si lo medimos como empleo, vamos a ver que las trabajadoras de casa particular, hay una pregunta de la encuesta permanente de hogares que es a las personas desocupadas, ¿cuál fue su último trabajo? ¿Sí? Bueno, el 14,2%, ¿sí? de los desocupados, su último trabajo fue trabajadora de casa particular, es el sector que más se cayó, digamos, o sea, creció 2,2 puntos, es el sector, uno de los sectores donde más creció el desempleo, esto de acuerdo a datos del EPH primer trimestre, o sea, a marzo, ¿no? Hay que ver qué pasa posteriormente. Y también una caída por salario, ¿sí? Decíamos, el 75% de los docentes son mujeres. Bueno, el FONID, hubo algunas provincias que implicó una reducción hasta nominal del salario, ¿sí? En salud, lo mismo, digamos, hay muchos trabajadores y trabajadoras públicas de la salud. En el empleo público la reducción salarial fue del 27%. Y además, algo que yo por eso quería incluir los cuidados, el efecto tiempo, ¿no? Es decir, no tenemos, por ejemplo, uno se queda sin trabajo. La encuesta de UNICEF justamente lo que decía es que en los lugares donde los chicos saltean una comida, en 1 de cada 4 los adultos perdieron el empleo, ¿no? Bueno, no podemos pagar más el jardín. ¿Quién cuida a los chicos durante ese tiempo? ¿Sí? ¿Quién cuida a la abuela si no podemos pagar más un cuidador, una cuidadora? Cosa que está ocurriendo, porque por eso caen tanto el trabajo doméstico en la encuesta permanente de hogares. ¿Quién sale a buscar precios? ¿Quién sale a buscar descuentos, promociones cuando los precios siguen aumentando, pero nuestros ingresos no? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Renunciaron todos los médicos del hospital de Viedma, eso lo leí hace poco en el diario, ¿no? ¿Quién lleva a los chicos hasta el hospital en Rawson o en otra ciudad cercana? Bueno, en general quienes hacen esto son las mujeres, y esto no es que lo digo yo, está medido en todas las políticas de este tipo de ajuste estructural en el mundo. Bueno, cuando el Estado se retira, quienes cubren esa retirada son mujeres, lo hacen con su tiempo, lo hacen con su esfuerzo, con sus saberes, poniendo todos sus ingresos a disposición del cuidado de los demás, ¿no? Y de la familia. Estos son los efectos concretos hasta ahora. Ahora, también hay efectos probables, digamos, efectos que todavía no tenemos los indicadores, pero que es posible, digamos, que pasen teniendo en cuenta las políticas que se están implementando. Bueno, primero, el traspaso de pasivos que hubo recientemente del Banco Central al Tesoro, lo que hace es profundizar la presión sobre la regla fiscal, ¿no? Es decir, todavía no llegó ese momento, bueno, ojalá, honestamente, de corazón, espero que nunca llegue ese momento, pero digamos, si estamos ante una situación, digamos, de riesgo de liquidez para los bancos, con incremento como estamos viendo, que ahora lo dicen bastante, además, del riesgo país, etcétera, etcétera, bueno, va a haber que elegir, ¿no? ¿Qué pagamos? ¿Las universidades o sea, pagamos las jubilaciones o le pagamos a los bancos? Entonces, eso me parece importante tenerlo en cuenta porque es un factor que si bien ahora ya no está operando ya mismo, en realidad sí está operando ya mismo porque para conseguir superávit ahora también hay que tener en cuenta todo este déficit del central que pasó al Tesoro. Entonces, eso como primer punto. Un segundo punto, el paquete fiscal que se aprobó en el marco de la discusión de la ley bases implica un incremento, por ejemplo, en el monotributo, que es el impuesto que más pagan las mujeres, ¿sí? O sea, las mujeres en general no pagan ganancias porque no están en ese 10% que más tiene, como lo vimos ahí, no pagan bienes personales porque en general tampoco los tienen. Bueno, el monotributo, que es el impuesto que más pagan las mujeres, va a aumentar la cuota en un 120%, producto de la reforma, digamos, a través del llamado paquete fiscal. El monotributo social, que va a dejar de regir, está compuesto en un 70% por mujeres, entonces ahí tenemos otro punto que, bueno, o sea, no cayó todavía, pero este es un problema que está en puerta, que está al caer. Bueno, la cuestión de los bienes personales, esto también es más regresivo, vieron que se pueden, lo que se hace es como mantener, digamos, el impuesto a bienes personales hasta el 2038,
¿sí? Sin tocar, digamos, el valor de las propiedades. Bueno, 7 de cada 10 que pagan este impuesto son varones, entonces no es solamente, o sea, todo se está volviendo más regresivo el sistema tributario y esto tiene un impacto sobre las mujeres porque más regresivo es también más regresivo en términos de género. Bueno, la disolución de fondos fiduciarios como el FISU, que era como la principal fuente de infraestructura urbana para los barrios populares, donde viven mujeres participan de los comedores, bueno, no hace falta que les diga el impacto que esto tiene sobre estos sectores. Y bueno, otra cosa que todavía no están los datos porque no salió la base del primer trimestre, pero que tiene que ver con esto que les decía al principio de los hogares monomarentales. O sea, sí para los hogares en general, ¿sí? Es tan difícil sostener la vida cotidiana en un momento como este, sí para las mujeres que forman parte de estos hogares es tan difícil, en los hogares monomarentales todo esto se vuelve mucho más difícil porque, como les decía, son hogares que cuentan con un solo ingreso, donde las mujeres tienen altísimos niveles de empleo, pero todo con altísimos niveles de informalidad laboral, porque es lo que les permite cerrar el croquis de horas, y además con todo esto que les digo, ¿no? O sea, el transporte más caro, bueno, y todas las cosas que no hablamos, ¿no? Transporte más caro, servicios más caros, entonces la presión sobre el tiempo de las mujeres es cada vez mayor, y sobre los hogares monomarentales lo que se puede esperar es que la situación versus los hogares nucleares para los niños y para esas mujeres que están a cargo sea cada vez peor. Así que, bueno, esta sería como, traté de sintetizar lo máximo posible, perdón si me extendí, pero esta sería la situación, digamos, hasta ahora. Muy bien, Sol, muy lindo lo que trajo. No sé si es lindo. Muy buena tu presentación, es dramático esta inequidad de género. Las preguntas y comentarios las haremos al final. Primero hablarán los 3 expositores y después tendremos media hora más o menos para comentar preguntas. Bueno, Alejandra Becaria. Hola, bueno, ahí comparto. A ver. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Bárbaro. Bueno, Apretá la pantalla. Ah, no está, sí, a ver. Ahí se ve, ahí no, sí. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación. eh, Súper agradecida y también desde UNICEF agradecidos todos. Bueno, lo que un poco retomando lo que decía Enrique al principio y retomando algunas de las cuestiones que también mencionaba Sol recién, lo que queríamos presentar desde UNICEF es un poco el monitoreo de la situación de la niñez que nosotros venimos realizando, siempre utilizando información oficial, ¿sí? Básicamente la encuesta permanente de hogares del INDEC, información sobre salarios que también presenta el INDEC, datos sobre las canastas y también resultados de una encuesta que venimos realizando de manera ininterrumpida desde la pandemia, originalmente para monitorear el impacto de la pandemia en los hogares donde viven chicas y chicos, y después seguimos realizando esas mediciones anuales para seguir monitoreando la situación de niñas, niños y adolescentes. Un primer punto que queríamos presentar y que tiene que ver con un poco cuál es la situación general de los ingresos, ¿no? Como después para meternos en la temática de la pobreza y lo que nos muestra la encuesta de UNICEF, eh, que casi digamos, prácticamente la mitad de los hogares en donde viven niñas, niños y adolescentes, este 48%, tiene ingresos mensuales insuficientes para abordar gastos corrientes, ¿no? Y lo que identificamos es que en los últimos 3 años, estos son resultados de abril del 2024, esta situación viene creciendo, pero también, y un poco retomando lo que decía Sol, también lo que vemos es que esta insuficiencia de los ingresos no se presenta de la misma manera en todos los tipos de hogares, ¿no? Los hogares con jefatura femenina
tienen una situación más grave que el promedio de los hogares, donde si es un 48% en el promedio, en los hogares liderados por mujeres asciende a un 56%, en los hogares donde se recibe la asignación universal por hijo, tomando esta variable como un indicador de vulnerabilidad de los hogares, asciende a un 65% esta insuficiencia de ingresos, pero también, y un tema que nos preocupa y que después lo voy a volver a retomar, es que en aquellos hogares donde los jefes se encuentran ocupados, pero sobre todo lo que más preocupa, se encuentran ocupados en trabajos formales, también los ingresos son insuficientes. En aquellos hogares, siempre son hogares donde viven niñas y niños, no tenemos este recorte. En el 44% de los hogares que el jefe está ocupado, los ingresos son insuficientes. Y en el 30%, donde los jefes son formales, donde están ocupados en hogares, están ocupados en puestos registrados en la seguridad social, es decir, donde se perciben los mejores ingresos, más protegidos, también se registran ingresos insuficientes. Es decir, que la insuficiencia de ingresos es una situación transversal a los diferentes tipos de hogares, donde identificamos situaciones más preocupantes como las que señalábamos recién. Esta insuficiencia de ingresos se traduce en el indicador más clásico de pobreza monetaria, digamos, ¿no? La pobreza medida por aquellos hogares que no logran, digamos, que tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta mínima, ya sea de bienes y servicios en relación a la pobreza, o la situación más preocupante que denominamos pobreza extrema o indigencia, que son aquellos hogares donde no alcanza para comprar alimentos básicos, no cualquier tipo de alimentos, alimentos básicos. Lo que vemos es que lo que muestra este gráfico es los datos oficiales que publicados por el INDEC son los del segundo semestre de 2023. ¿No? Hasta la línea lisa, digamos, son los datos oficiales, que vemos que un 58,5% de las niñas y niños vivían en hogares pobres, ¿sí? Vivían en hogares donde los ingresos no alcanzan para comprar la canasta básica de bienes y servicios. Decir 58,5% de niños significa decir 7,3 millones de chicas y chicos que son pobres. Pero de vuelta, esta situación más alarmante es la que refiere a la pobreza extrema, ¿no? Los chicos que no logran cubrir la alimentación básica, que a diciembre de 2023, digamos, ya en el segundo semestre de diciembre de 2023 pegó un salto importante, era de 18,9%, y este dato que está punteado son estimaciones propias, es decir, estimaciones basadas en distintas fuentes de información, es decir, no es información oficial, donde lo que identificamos es que en el primer trimestre de 2024 la pobreza en niños ascendería al 70,8% y la indigencia sigue esta tendencia súper ascendente, creciendo a un 34% de chicas y chicos, ¿no? Insisto en que son estimaciones y que esto es muy dinámico y que no tenemos el valor final, pero son estimaciones usando fuentes de información públicas y oficiales. Si seguimos con el análisis de la situación de pobreza en niñas, niños y adolescentes, de vuelta lo que vemos es que la pobreza no afecta a todos los chicos por igual, ¿no? Si el promedio de niños, si en un 57%, digo 57 porque acá tomé datos del primer semestre, la pobreza era 57%, acá lo que vemos es lo que mencionábamos antes. La pobreza en hogares liderada por mujeres es 63,5% y en hogares liderada por varones 50,8%. Es decir, hay una clara dispersión en las condiciones de los hogares, teniendo en cuenta si el hogar es liderado por una mujer o por un hombre, y eso tiene que ver también con la situación en el mercado laboral que mencionaba Sol recién. Otro marcador que impacta en la diferenciación de los hogares tiene que ver con el clima educativo del hogar, ¿no? Digamos, cuando el clima educativo es muy bajo, la pobreza en niñez asciende a un 83% y cuando es alto cae a un 26,7% y cuando es muy alto a un 13,7%. Esto que también mencionaba Sol, el tipo de hogar, cuando es un hogar con jefatura femenina, cuando es un hogar monomarental asciende a un 68% y cuando es un hogar extenso asciende a un 68,2%.
El tipo de la zona de residencia, si la EPH nos permite identificar si estamos ante un barrio popular o un barrio no popular. Ahí también la pobreza asciende a un 84% cuando es un barrio popular, y la situación en el mercado laboral también marca diferencias. Esto lo vamos a retomar después, la situación del mercado laboral y la pobreza. Acá, en esta presentación. Que es este dato que mencionaba al principio y que tiene que ver con un tema que viene creciendo de manera sostenida y que tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos laborales. Es decir, tener un trabajo y tener un trabajo registrado, que es lo que más preocupa, no es un indicador de bienestar en términos de la medición de la pobreza, porque lo que vemos es que si nos centramos en los hogares liderados por asalariados formales, ¿sí? La liñita esta celeste que está acá, lo que vemos es que en el 2023 un 36,5% de los chicos que vivían en hogares con asalariados registrados eran pobres, ¿sí? Y vemos cómo esta tendencia viene en términos ascendentes, crece, digamos, pega un primer salto en el periodo de pandemia y luego se estabiliza, digamos, se continúa esta tendencia ascendente. Lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Hay un 3,8% de chicos que viven en hogares liderados por un asalariado registrado. Este asalariado registrado refiere a los puestos de trabajo más protegidos, digamos, ¿no? Hay un 3,8%, un 4% de chicos que son indigentes o pobres extremos, es decir, que los ingresos de los adultos no alcanzan para comprar los alimentos básicos, ¿sí? Y de vuelta también vemos una tendencia creciente en ese sentido. Entonces, este fenómeno de, entre comillas, la pobreza con trabajo es un fenómeno que también, digamos, queremos destacar porque, digamos, está mostrando una limitación muy fuerte del mercado de trabajo como un generador de ingresos, digamos, ¿no? En ese sentido. Y acá un poco la contracara de eso, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es las canastas y el IPC, es decir, el promedio de la inflación, estos números que vemos acá, suben, estos de acá arriba, suben muy por encima del salario de los asalariados registrados, ¿sí? Que es esta línea amarilla, y ni hablar de los asalariados no registrados, ¿no? Lo que nos está mostrando esto es los precios vienen corriendo por encima que los salarios, por supuesto, de los salarios de los trabajadores informales o no registrados, pero también de los asalariados registrados, ¿no? Y esto es lo que veíamos en términos de la pobreza. Hasta acá lo que estábamos viendo era lo que nosotros no, lo que se denomina pobreza monetaria, es decir, la relación entre los precios de canastas básicas, alimentarias y también de servicios, vinculados con los ingresos que reciben los hogares. Sin embargo, también, digamos, la pobreza es más que la falta de ingresos, o no es solo la falta de ingresos, la pobreza. También podemos medir la pobreza denominada no monetaria, que es la medición de la pobreza identificando la vulneración de derechos, en este caso derechos de las niñas, niños y adolescentes, relacionados con el acceso a la educación, residir en una vivienda digna, asistir a la escuela, no trabajar, recibir la protección social cuando es necesaria, etc. Lo que vemos es que un 42,6% de las chicas y los chicos son pobres en términos de esta vulneración de derechos. Es decir, 4 de cada 10 chicas y chicos tienen vulnerado al menos uno de estos derechos que mencionábamos. Y un 16,7%, lo que denominamos una privación severa, es que cuando hay más de una privación, digamos, ¿no? Es decir, la linita verde nos muestra al menos una, y la otra, bueno, y según la dimensión va a tener distintas intensidades, pero esto es como un promedio general. Lo que vemos es que este indicador viene cayendo a lo largo del tiempo, en el mediano plazo, tomando como punto de partida el año 2016. Sin embargo, lo que vemos es que en los últimos años hay un estancamiento y esa velocidad se frenó. Y por último, el último indicador de pobreza es un indicador que combina, ¿sí?, la pobreza monetaria y la pobreza no monetaria, ¿sí? Este es el dato que mencionaba, creo que Enrique al principio, que es este 69%, casi un 70%, de que, es decir, al menos
hay un 70% de chicas y chicos que o es pobre por ingresos o es pobre a través de una vulneración de un derecho, ¿sí? Y hay un núcleo que es pobre por ambas situaciones, ¿no? Es este 31%, digamos, ¿no? Que es pobre por ingresos y pobre vinculado a derechos. Y solamente un 31%, ¿sí? Solamente 3 de cada 10 chicas y chicos no tiene ningún derecho vinculado ni es pobre por ingresos. Esta es la situación digamos, que muestra una situación alarmante. No es un dato este dato que es del segundo semestre de 2023, es un dato que viene creciendo en los últimos semestres, pero que ya viene con una tendencia creciente. Bueno, y acá lo que mencionábamos es este 31% que está acá en rojo, que tiene privaciones simultáneas, monetarias y no monetarias. Alguna referencia también queríamos hacer en este contexto, donde hablamos de los ingresos, al rol que tienen las políticas de protección de ingresos, en este caso centrándonos sobre todo en la asignación universal por hijo, aunque también, digamos, mencionando que no es la única, pero un poco una dimensión que nos preocupa y que tiene que ver con lo que denominamos como la suficiencia que tienen las políticas de protección de ingresos, la capacidad protectoria que tienen las políticas de protección de ingresos. Y lo que vemos acá un poco es la relación que tiene la asignación universal por hijo respecto al valor de la canasta básica y respecto al valor de la canasta básica total, ¿no? A la canasta que mide la pobreza y a la canasta que mide la indigencia. Esto, tomando como un punto de partida enero del 2019, para que no quede un gráfico tan grande, y lo que vemos es que, digamos, hay una tendencia a una caída, ¿no? de esa relación en cuanto cubre la asignación universal por hijo, digamos, obviamente explicado por lo mismo que decíamos antes, que la inflación tiende a ir por arriba que el aumento del valor de la asignación universal por hijo. Vemos que en diciembre pega tanto la proporción de cobertura sobre la canasta básica alimentaria, que es la línea más alta, y la canasta básica total, pega un salto porque hubo un aumento nominal de la asignación universal por hijo del 100%, un aumento por decreto, es decir, no un aumento que quede establecido, sino un aumento por decreto. Sin embargo, rápidamente con la inflación eso vuelve a perder valor, pero luego hubo en el mes de junio un último aumento con la movilidad previa, que era una movilidad trimestral, la misma movilidad de las jubilaciones, digamos, tiene un crecimiento, y la próxima, a partir de julio, la movilidad es esta movilidad nueva que va a ser con un rezago de 2 meses de la inflación, ¿no? Lo que nosotros vemos es que el rol de las políticas de transferencias de ingreso, la asignación universal por hijo y la prestación alimentar cumplen un rol central en los hogares. En muchos casos son el ingreso más estable que tienen los hogares. Tiene una cobertura muy amplia. Identificamos que sigue habiendo niños que deberían recibir, y esto es un problema estructural desde su creación, niños que deberían recibir la asignación y no la reciben por una multiplicidad de situaciones, pero en muchos casos ese ingreso se torna insuficiente, sobre todo para sacar a los niños de la pobreza, ¿no? Sin embargo, sí tiene un impacto muy grande en la pobreza extrema, porque vemos en esta línea naranja que es donde más cubre, ¿no? La canasta más chica, digamos, que es la de alimentos, ¿no? La tasa de pobreza sería 9 puntos más alta si los hogares no recibieran la asignación universal por hijo, y en términos de pobreza total se elevaría 2 puntos. Y por último, mostrar los resultados de esta encuesta que hacemos desde UNICEF, y que lo que hacemos es, como les comentaba, medir el acceso que tienen, bueno, no solo esto, pero lo que les queríamos mostrar es el acceso que tienen los hogares con niñas, niños y adolescentes a los alimentos, ¿no? Lo que vemos es que en el último dato disponible, que es el de abril de este año, de 2024, 3 de cada 10 hogares tienen que recurrir a préstamos informales, fiados en los comercios, distintas estrategias informales, para adquirir o comprar alimentos, ¿no? Lo que vemos es que este es el dato más alto de toda la serie, incluso más alto que el peor momento de la pandemia.
¿sí? Y nuevamente este 31% es más alto en algunos hogares, en los hogares con jefatura femenina, en los hogares numerosos, en los hogares con AUH y en los hogares con la tarjeta alimentaria. Es decir, la cantidad, la proporción de hogares que tienen que acceder a estos mecanismos informales para comprar o adquirir alimentos crece según el tipo de hogar. Otro de los datos que también muestra la situación más apremiante en términos de la serie que venimos midiendo, tiene que ver con aquellos hogares que tuvieron que dejar de comprar alimentos por falta de dinero. ¿Sí? No es que dejaron de comprar alimentos porque no lo quieren comprar más, ¿no? Son hogares que dejan de consumir alimentos por falta de ingresos o por insuficiencia de ingresos. Lo que identificamos es que un poquito más de la mitad de los hogares en donde viven chicas y chicos tienen que dejar de comprar alimentos por no tener dinero. Decir 52% de los hogares, es decir, 3.300.000 hogares, en donde viven aproximadamente 7 millones de niñas y niños, ¿no? A veces digo, para ver un poco en términos de cuántas personas estamos hablando, ¿no? Cuando nos cuentan que dejan de comprar alimentos por no tener dinero, en la gran mayoría de los casos, en el 90%, dejaban de comprar leche, carne o algún otro tipo de lácteo, ¿no? Y este quizás es el dato que más nos preocupa, que es un dato que, insisto, no es un dato nuevo, al igual que otros, y que presentó un crecimiento en el último año, que tiene que ver con aquellos chicos que se saltean alguna comida, ¿sí? Alguna comida diaria por falta de dinero, ¿sí? Y lo que vemos es que en un 7,4% de los hogares registramos esto, y que afecta a un poquito más de 1 millón de chicas y chicos, ¿sí? Esto también lo medíamos para los hogares, los adultos que se saltean comidas, ¿no? Y lo que veíamos es que en este 7,4% de los hogares donde nos dicen que algún niño o niña se saltea una comida, el 94% de los adultos en esos hogares también se saltea, ¿sí? Como la estrategia que es, primero se saltean los adultos y cuando ya no hay otra estrategia, digamos, se saltean, digamos, alguno o todos los niños del hogar. Otro dato que creo que también mencionó Sol tenía que ver con conocer un poco el consumo de ciertos alimentos, digamos, cómo consumen ciertos alimentos respecto al año previo, ¿no? Lo que vemos es que, bueno, respecto del año pasado, o sea, de hace un año, cae el consumo de carnes, cae el consumo de lácteos y cae el consumo de verduras, sobre todo estos tres tipos de alimentos, y por el contrario vemos que crece la proporción de hogares que consume alimentos menos nutritivos como los fideos, la harina y el pan. También vemos que cae, pero probablemente asociado a los precios y no a otra cuestión, el consumo de snacks y de bebidas azucaradas. ¿Cuántos chicos viven o están afectados por esta restricción de alimentos, de los que están, de los tres primeros, carnes, lácteos, frutas y verduras? Es aproximadamente 10 millones, ¿no? 9,9 millones de chicos y chicas. Y para ir cerrando, un poco recapitulando lo que nosotros veíamos y que tiene que ver con, a ver, por un lado, la situación de la pobreza como un fenómeno estructural, ¿sí? En los últimos casi 30 años nunca registramos menos de 40% de pobreza en la población de chicas y chicos, ¿no? Este otro dato que llama la atención y que es una alerta, que tiene que ver con el aumento, sobre todo de la pobreza extrema, el aumento, la velocidad en la que aumenta la pobreza extrema respecto de la pobreza total, esta pobreza que mide el acceso a alimentos, ¿no? La indigencia o pobreza extrema. La identificación de los grupos con mayor vulnerabilidad, ¿no? Los hogares liderados por mujeres, los hogares liderados por personas con menor nivel educativo,
los hogares que se encuentran ubicados en barrios populares, ¿no? También mencionar que este diagnóstico de la pobreza, en realidad, más allá del diagnóstico en sí, lo que nos está mostrando es el impacto que tiene en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, resaltando sobre todo la limitación de acceso a alimentos y el empeoramiento, por un lado la restricción en el acceso y por otro lado el empeoramiento en la calidad de los alimentos que se consumen, ¿no? Otra mención a las transferencias monetarias, que son centrales para suavizar los efectos inflacionarios, pero sin embargo lo que vemos es que no logran revertir o no logran proteger frente a la pobreza. Y también una mención, y que acá no estamos presentando resultados, pero que también este diagnóstico de pobreza monetaria y no monetaria, pobreza multidimensional, que refiere a los derechos, también tiene impactos que van más allá de estos que estamos mostrando y que tienen que ver con las condiciones vinculares, emocionales, etcétera, que no estamos acá estudiando, ¿no? Pero que no desconocemos. Y por último, un poco pensando algunas ideas que queríamos plantear. Primero, la importancia de un enfoque, de este enfoque de niñez, cuando hablamos de pobreza multidimensional, porque el enfoque de niñez colabora o aporta a esta idea de avanzar en romper esta transmisión intergeneracional de la pobreza. Es fundamental, digamos, mirar estas brechas en términos de niñez, en términos de condiciones de vida de niñez, para avanzar también en esto que denominamos la transmisión intergeneracional de la pobreza. También la importancia de generar modificaciones al sistema de protección de ingresos, teniendo en cuenta esta idea que mencionábamos de la necesidad de mejorar la capacidad de protección de esas políticas, y uno tiene que ver con mirar, repensar los mecanismos de actualización, ¿no? Hubo algunos cambios, pero pensar la necesidad de evitar rezagos temporales, tomar datos inflacionarios de meses previos, a veces eso implica la pérdida digamos, un rezago que implica perder la capacidad de compra de las políticas. Entendemos las restricciones, pero también vemos los resultados. Repensar, sobre todo en un contexto inflacionario, el impacto que tienen las condicionalidades, ¿no? La UH retiene un porcentaje de su monto hasta que se demuestre las condicionalidades educativas y de salud, y luego son abonadas una vez al año sin ningún tipo de actualización, y esto tiene un impacto muy negativo, sobre todo en un contexto inflacionario. Y también, vinculado a la prestación alimentar, la necesidad de pensar la inclusión de los adolescentes de 15 a 17 años que quedan excluidos de la prestación alimentar, ¿no? Estas son algunas algunas reflexiones que nos surgen de los resultados, pero que no son las únicas. Bueno, esto era todo de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ay, tengo que parar de compartir, pero Sí, ahí está. no les dije, pero si bien las preguntas y comentarios van al final, las pueden ir haciendo por el chat. Bueno, ahora escuchamos a Paco Olveira. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que si no supiéramos que estamos en Argentina, uno escucha esto y piensa de los más pobres del país. Es algo vergonzoso, vergonzante y claramente como me presentaste, todos esos datos que ustedes también dijeron y que la verdad que angustia sobremanera, tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido y nosotros lo vemos en nuestros barrios populares. Hoy se dice barrio popular, que por una parte está bien, por otra parte endulza un poco, porque popular es la fiesta, popular es el baile, popular es poder comerse un asadito el domingo, y nada de eso. Tenemos nuestros barrios que cada vez son más villas miserias y asentamientos cada vez más precarios, entre otras cosas por lo que dijeron ustedes antes. El fondo fiduciario para mejorar las condiciones de nuestras villas y asentamientos
Lo cerraron, por supuesto, antes estigmatizando a quien estaba al frente, Fernanda Miño, a quien no le pudieron encontrar ni un peso fuera de lugar, pero primero estigmatizan, después cierran todos los programas que tienen que ver con los más pobres. Miren, yo no tengo gráficos, la verdad que no tengo gráficos, tengo un celular nomás y ni siquiera tengo acá acceso a internet, así que espero que esto, digamos, no se corte. A ver, no tenemos absolutamente nada de presencia del Estado, absolutamente nada de presencia del Estado. Lo único que continúa es la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que muy bien explicó la compañera anteriormente. Después de eso no hay absolutamente ninguna ayuda del Estado. Antes, mal que mal, llegaba el invierno y tenías el programa Abrigar y alguna frazada podías comprar para la gente. Hoy no hay absolutamente nada de eso. Y como ustedes saben, se dejaron de entregar los alimentos a los comedores. Se sigue, ahora hay dos causas judiciales. Hay una causa judicial por el tema de los alimentos, que es una causa penal, donde ahora el gobierno, de vuelta con el argumento de que los alimentos que están retenidos en los depósitos son alimentos para situaciones de emergencia, lo cual es absolutamente falso, ha recurrido ahora a la Corte Suprema de Justicia. Y por otra parte, hay un otro juicio para que se repartan los alimentos en un juzgado contencioso administrativo. Yo les puedo contar de esto muy clarito porque somos parte de los que presentamos la denuncia y les cuento lo siguiente. Nosotros teníamos hasta diciembre del año pasado un programa que se llama Alimentar Comunidad. Ese programa Alimentar Comunidad consistía en una tarjeta de débito que te cargaban un monto de dinero. Con ese monto de dinero uno compraba en los comercios de cercanía. Si vivías en Santiago del Estero, comprabas en Santiago del Estero. Si vos vives en el Gran Buenos Aires, en tu zona del Gran Buenos Aires, se rendía lo comprado y una vez que estaba todo rendido, te daban la plata para el siguiente mes. Bueno, desde que llegó este gobierno no ha habido una sola transferencia de ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la mayoría de nuestros comedores, que era algo muy importante para nuestros barrios, están cerrados. Si no están cerrados, están dando de comer a muchísimas menos familias y además con una calidad nutricional absolutamente menor. Esos gráficos que ustedes antes ponían, es así, la gente ya no compra carne, la gente ya no compra, no compra leche y va sobreviviendo comiendo salteado, no es broma, cocinando con leña, porque a veces no hay para cargar la garrafa o se te acabó tu garrafa y bueno, y justo cuando se te acabó te quedaste, no tenés plata y tenés que esperar 15 días a que cobre la asignación universal por hijo, que está incluido también ahí la tarjeta alimentar, y bueno, y ese tiempo tenés que estar cocinando con leña. No hace falta que les diga que la vida es mucho más que comer, y hoy en día en mi barrio nadie puede, por ejemplo, hacer una perforación para tener agua, aunque sea de la perforación, porque todos los precios se fueron absolutamente a las nubes.
y programas que teníamos las organizaciones sociales de microcréditos, por ejemplo, que son fundamentalmente para el tema de mejoramiento habitacional, por ejemplo, hacer un pozo ciego, esos programas de microcréditos también se tuvieron que cerrar porque no hay plata para poder devolver. Entonces al final estás metiendo en un problema a la familia en vez de darle una solución. La contracara es cierto que hay muchísima mayor solidaridad de parte de muchísimas instituciones, de muchísimas personas particulares, qué sé yo, por una parte los del mundo del arte, actrices, actores, haciendo la campaña El hambre es un crimen. Hay muchísima solidaridad, pero clarísimamente eso no puede sustituir nunca al Estado. Yo lo que digo, ustedes lo saben mejor que yo, estamos hipotecando el futuro de nuestra patria. El padre Carlos Mujica tenía una oración, una meditación en la villa que dice: Señor, perdóname por ver que los chicos que tienen 13, por parecerme que los chicos que tienen 13 años tengan, o los chicos que tienen 8 años parezcan tener... Bueno, no me está saliendo. Lo que decía Carlos Mujica era que veía niños que para él tenían 8 años y tenían 13 años. Bueno, eso yo lo veo cotidianamente en el barrio. Tenés pibes y pibas que te diste cuenta que no crecieron, y lo que nos van diciendo las maestras en nuestros barrios populares es también la falta de capacidad intelectual que están teniendo estas criaturas, porque no hay forma de desarrollarse así y tampoco de estudiar en las condiciones que estamos. Con el CELS vamos siguiendo una cosa que se llama la cocina de los cuidados. Yo iba a comentar algo de eso de la cocina de los cuidados, pero es lo que dijeron anteriormente. Los cuidados lo hacen fundamentalmente las mujeres, son el 80, el 90%, y todo lo que tenía que ver con el tema de los cuidados, bueno, se está yendo absolutamente a pique con todo lo que ustedes fueron diciendo anteriormente. Ahí había al final de la locución de UNICEF, había unas propuestas. El tema es que está claro que a este gobierno esas propuestas digamos, no las van a tener en cuenta, porque ni siquiera son capaces de repartir los alimentos que tienen en los depósitos. Supongamos que reparten los alimentos que están en los depósitos, uno se pregunta cómo vamos a continuar después, teniendo en cuenta de que no han hecho ninguna compra y que cualquier compra de alimentos tiene mínimamente de 4 a 6 meses de una licitación. Termino con el ejemplo del programa Alimentar Comunidad que antes yo les nombraba. Nosotros teníamos 2 tarjetas, una para cada comedor. A nosotros nos auditaron 3 veces en este tiempo, nos dijeron qué bien que trabajan, qué bueno. Bueno, miren, esas tarjetas ya no sirven más, ahora les vamos a hacer unas nuevas tarjetas. Bueno, después de estos 7 meses de gobierno de La Libertad Avanza, a uno de los comedores no la tarjeta, en el administrativo pegaron y copiaron los programas alimenticios o de ayuda alimentaria que estaban desde el gobierno anterior y que ellos dicen siguen estando
estando vigentes. Lo que nosotros respondimos es, efectivamente, siguen estando vigentes, pero simplemente copiaron y pegaron, pero no aportan el dinero para que se puedan llevar adelante. Si a esto sumamos la criminalización de la pobreza, que ahora quieren llevar la edad de punibilidad a los 13 años, si a esto sumamos ¿cómo se dice? Que a las organizaciones sociales se las demoniza, la realidad es que hay una orfandad absoluta y yo la verdad, no sé, veo que esto, bueno, lo que le decía antes, estamos hipotecando el futuro de nuestros pibes, no es broma o no es metáfora que se come salteado en los barrios y que los chicos vienen a nuestros espacios ahora fundamentalmente a comer. En los que pueden, ¿no? En los que podemos todavía dar algo de comida, algo de alimentos con recursos propios. Antes venían a hacer una serie de actividades y, digamos, el plus era compartir la mesa, el desayuno, la comida, la merienda. Ahora vienen a comer y lamentablemente no alcanza. Hasta acá llegué. Muchas gracias, Paco. Es difícil seguir después de esta... Bueno, era de prever, ¿no?, que iba a ser así, porque el tema es así. La ironía es que el Ministerio de Capital Humano, que se presume por el nombre que le han puesto, que le interesaba el cuidado del capital, que significa la población, aunque menos fuera en términos de mano de obra barata, ha abandonado totalmente a su capital. Yo recuerdo que una vez le pregunté a Paco cómo hacía, porque desde un escritorio o de las distancias que genera la posibilidad de algún tipo de registro y de datos, es más sobrellevable esta mirada, emocionalmente digo, ¿no? Y yo le pregunté cómo hacía él para sostener, y él me dijo, con la alegría de la lucha y la fuerza de la esperanza. Y en el caso concreto de estas infancias, que a lo que los datos que nos mostraron claramente muestran el deterioro, la crisis, parece que sorprende que no haya una reacción más contundente por parte incluso de aquellos que son directamente afectados. Y yo me preguntaba si eso no es porque cuando pagan el alimento con endeudamiento, es ese periodo de sostener con endeudamiento es lo que ha alargado o postergado la reacción social, y que de alguna manera uno esperaría o pensaría que podría ser inminente la verdad, una situación de contraviolencia, si se quiere, frente a la violencia del hambre, la violencia de la población para poder paliar el hambre. Y esto es notable que no se esté dando, ¿no? En lo que mostraba Alejandra, el porcentaje como ha aumentado de endeudamiento para sostener la alimentación, 42%, es altísimo, ¿no? Y también yo me pregunto, esta mirada con indicadores sobre la pobreza, ¿no? Monetario o no monetaria. En realidad es muy rico poder ver en perspectiva de diagnóstico estas dos miradas, lo monetario y lo no monetario. Pero el indicador sirve cuando uno lo puede atar a una intervención, a una acción o política pública. Es decir, los indicadores de poco sirven cuando no pueden generar una acción. Y por otra parte, yo me pregunto, ¿no?
si en este nivel de precariedad que señalan los indicadores, tienen valor ya los indicadores, porque en realidad por encima de 10 uno podría decir que ya es grave. Entonces, que quizás la vivencia cualitativa de lo que expresa Paco tiene más carnadura en términos de generar en aquellos que son directamente responsables una necesidad de intervención, porque si no se los van a llevar puesto en la historia. Bueno, a ver qué hay en el chat. Bueno, acá Luis Jiménez le pregunta a Paco, ¿cómo hace? Bueno, Luis Jiménez es un psiquiatra. ¿Cómo hace la gente para aguantar? ¿Hay depresión, impotencia, resignación? ¿Aumenta la violencia? Que sería absolutamente esperable. Paco. Sí, mira, hay mucha más violencia intrafamiliar porque hay mucho más nerviosismo de que no se sabe si mañana se va a comer. A ver, veníamos mal, todos lo sabemos, pero si comparamos, digamos, hasta diciembre estábamos en la gloria, por hacer una comparación. ¿En qué sentido lo digo? Estábamos mal, pero el grado de deterioro social de estos 7 meses es impresionante. Y como venga otra devaluación, yo ya no sé, vos antes decías, ¿qué hace la gente? El tema es qué es lo que podemos hacer. No es tan sencillo. A mí me llega una boleta de la luz que antes era de 5.000 pesos en el centro comunitario, ahora me llega a 50.000. ¿Qué me voy a Adenor y le rompo los vidrios? Voy preso. A la gente se le está cortando incluso la posibilidad de ir a la capital a pedir. Te echan. Se le está quitando la posibilidad de esto, de cirujear en la capital. Y además hay como un cambio cultural. Antes, si éramos 10, 2 eran pobres y 8 estábamos más o menos, esos 8 ayudaban a los 2 pobres. Hoy pareciera que hay un cambio cultural de que los culpables de cómo estamos son esos 2 pobres que son planeros, vagos, atorrantes y que se quedan con la comida, además que iba para la gente. Repetime de vuelta la pregunta, que quería decir una cosita más. Si hay depresión, impotencia, resignación y se aumenta la violencia. Bien. Sí, yo veo mucha angustia en la gente, de esta angustia concreta de que yo no le puedo dar de comer a mis hijos. Y el grado a las organizaciones sociales nos piden todo aquello que antes el Estado daba. Con lo cual, y eso es imposible, con lo cual también se genera quilombo con las organizaciones sociales, porque la pregunta es, ¿por qué le diste a este el plato de comida y a mí no me diste? Y la verdad que los dos necesitaban el plato de comida. Lo que pasa que o partías a la mitad de ese plato de comida, que ya de por sí no era nada, y se genera mucho quilombo dentro de los propios barrios, ¿no? Porque se ayuda a uno, pero no se ayuda al otro, pero es que es imposible, es imposible. Así que yo lo que veo sobre todo es mucha angustia, no veo todavía, bueno, los estallidos son estallidos, ¿sí? Entonces uno nunca sabe cuándo algo va a estallar. Hoy por hoy lo que veo es mucha angustia en los barrios y mucha impotencia de los que estamos en organizaciones sociales intentando paliar un poco las necesidades que hay en nuestros barrios. Adela Cortina es una filósofa valenciana, España, que acuñó un término que se llama aporofobia.
Aporofobia. y quiere decir el rechazo al pobre, el odio al pobre, el odio el pobre que molesta por su sola presencia. Parece que este gobierno quisiera generar un darwinismo social, ¿no? Eliminar la pobreza eliminando a la gente que es pobre. Yo creo que en la Sí, medida que haya más conciencia, bueno, lo que decía antes, ¿no? En términos de la población general, porque con 70% de pobres ya ni siquiera el 30% está en condiciones de sostener, acompañar a ese 70%. Si no hay un cambio drástico en términos de las intervenciones, porque en realidad incluso el Ministerio de Capital Humano no tiene sentido de existir porque no puede dar respuesta a ese 70%. El no, modelo está podrido, genera pobres el modelo. No está en condiciones de poder paliar a los pobres, digamos, como fueron una época en los 90 las políticas del Banco Mundial, que eran políticas de contención, la protección social como contención. Ya hay que hacer un cambio drástico del modelo económico, ¿no? Bueno, eh, acá hay una pregunta también de Laura Piaggio, que no la entiendo bien, la pregunta. ¿La podría formular vos por micrófono, Laura? A ver, la pregunta es, para Alejandra Beccaria, ella se refiere a un gráfico de consumo de snacks y bebidas azucaradas. Ella pregunta, ¿el gráfico no indicaba que el consumo de snacks y bebidas azucaradas aumentó en 2024? No, sí, ahí lo entendí. No, lo que muestra el gráfico es que aumentó la gente que consume menos. O sea, lo que aumenta es la caída, digamos, ¿no? Cada vez menos gente consume carne, cada vez menos gente consume todo, digamos, ¿no? bueno, eso hace bien, ¿no? Por lo menos. No, no, por eso hacía, claro, por eso hacía la mención, que después al No, indagar, digo, eso se vincula más con, digamos, con un tema de restringir consumos en general por un tema de precios, ¿no? Por eso no es algo, no lo marcábamos como algo en términos de calidad de la alimentación. sí. Pero sí. Lo que sí, claramente, la calidad nutricional es horrible, horrible. Ahí yo vi a una compañera que está en un municipio, no llega a leerlo exactamente, pero también los municipios están ahogados y las provincias están ahogadas, con lo cual, aunque tengan otra mirada, es también muy cortito lo que pueden hacer. Realmente no es posible hacer muchas cosas. Y ahí había otro compañero que decía, ¿qué podemos hacer? Pues yo digo, en cada lugar, algo tenemos que hacer, cada uno de los que estamos acá escuchando, porque no nos podemos quedar tranquilos con estos números, cada uno verá cómo, dónde, cuándo, pero claramente hoy que no hay Estado absolutamente nada, eh, eh, no lo vamos a sustituir nunca, pero tenemos que poner en práctica la solidaridad, a la vez que, bueno, para mí clarísimamente luchar contra este modelo económico que claramente lo que además generó, que también lo dijeron ustedes, pero es el índice Gini, que aumentó la desigualdad, que es lo más horrible. Unos ricos más ricos a costa de pobres más pobres. Y les cuento que, y creo que vamos cerrando ya, porque 7:30 tendríamos que entregar la plataforma. Yo soy médico pediatra y como ese integro un colectivo como pediatra que hemos sacado una carta abierta que actualmente tiene la adhesión de 970 pediatras de todo el país. Y, y nosotros lo hicimos con una necesidad profesional
de no quedarnos callados ante esa situación de hambre que se estaba viviendo las niñeces, porque incluso, si bien no somos responsables directamente, somos responsables en acallar la vulneración del derecho, porque incluso la ley 26.061 de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes señala que los cuidadores de los niños también son responsables de garantizar, por lo menos denunciando la vulneración del derecho. Entonces hicimos una carta pública que nunca imaginamos que fuera a tener tanta repercusión en los medios y incluso en la legislatura, porque hemos tenido la reacción por parte de algunos legisladores y bueno, creo que va a ser un tema que va a expandirse en términos de la resonancia mediática, porque parece que en la sociedad los pediatras tienen mucho prestigio en términos emocionales, incluso por lo que están fuera de los aspectos eminentemente técnicos. Así que a mí me parece que con la difusión que hagamos de este webinario, también se va a contribuir con una parte de acción en términos de socializar en la población estos temas y realmente que la violencia la peor violencia es el hambre, ¿no? Un país que exporta alimentos, que su principal fuente de ingresos son divisas por la exportación de alimentos. Es insólito, es inaudito, es de una mezquindad, de una realmente odio a la población, ¿no? Bueno, no sé, Alejandra, vos como presidenta de ASAP, Asociación Argentina de Salud Pública, si querés cerrar el webinario. Bueno, lo mismo que dije al inicio, con mucha más tristeza, de una realidad que además creo que todos y todas la conocíamos, pero lo mismo que dije al principio, muchas gracias Enrique por tu compromiso, muchas gracias a Alejandra, Paco y Sol, y esperamos desde la SAP estar a la altura de las circunstancias y poder seguir haciendo crecer este colectivo que de ninguna manera lo que pretendemos es que algún día alguien se dé vuelta y nos diga, ustedes no dijeron lo que tenían que decir en ese momento y ojalá podamos seguir armando puentes y tejiendo redes ante tanta agresión y tanta violencia y tanto dolor, sobre todo de las niñeces, que como bien dijo Paco, nos está rompiendo el futuro. Digo, me veo obligado a decirlo, me había olvidado decirlo. Nosotros formamos parte como asociación de un colectivo que convocó Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, en el cual yo participé en representación de ASAP. ¿Te acordás, Alejandra, que habíamos conversado esto? Y que, bueno, el Serpaj tiene mucha más presencia mediática que nosotros y seguramente va a haber una campaña muy importante por el tema del hambre en Argentina y porque eso sí se moviliza a la sociedad. Y bueno, esperemos que seamos instrumentos de un cambio para bien de la población. Bueno, terminamos entonces. Sí, yo lo único digo como ante tanta desolación, nosotros podemos sentir compasión, podemos que nos mueva el dolor del otro, pero de ninguna manera nos podemos dejar abatir por la tristeza porque tenemos privilegios que no lo tienen el resto. Entonces, desde acá, sostener la esperanza, sostener una mirada al futuro y seguir confiando en que solo trabajar en colectivo nos puede ayudar y solo sostener los valores de trabajar en colectivo, en contra de todo lo que están promoviendo los nuevos movimientos de derecha. Así que muchísimas gracias Enrique, gracias Alejandra, Paco y Sol. Esto va a quedar grabado. En general, estas grabaciones las ven 4 y 5 veces más de las personas que permanecieron, así que cuenten con nosotros para lo que ustedes necesiten. La SAP va a estar siempre abierta para lo que ustedes necesiten de nosotros. Muchísimas gracias.